un tema que es realmente importante, sobre el que hay mucha confusión, no hay la información suficiente y sin saber yo esto, pues, pero igual me da la oportunidad porque algo conozco del tema, básicamente de la época que me tocó a mí ser el delegado de Ecuador como ministro de Industria y Comercio del presidente Borja para el Grupo Andino. Y es por ahí por donde viene el tema, porque hay que ubicarlo ahí. Pero déjenme ir en orden. ¿Qué es el arancel? El arancel primero es una especie de impuesto, es un impuesto a las importaciones, ¿verdad? En inglés y en otras partes se llama tarifas, ¿verdad? Es un impuesto a las importaciones y en Ecuador hubo siempre y hay unos topes arancelarios y hay unas aranceles en distintas escalas según el tipo de bien que se va a importar. Por ejemplo, hasta un poco yo le seguía la pista a esto, en el 5%, que es la tarifa más baja, estaban pues las materias primas, los repuestos, los bienes indispensables, ¿verdad? Y así llegaban las tarifas más altas, 20, 25%, los artículos menos necesarios y que se los conoce inclusive, y algunos de ellos son efectivamente suntuarios. Ejemplo, pues los perfumes, ese tipo de bienes cosméticos, etcétera, que no tenían ni tienen mucha importancia para la vida económica del país. Entonces, que quede claro para empezar que el arancel es un impuesto a las importaciones y son rentas en la parte presupuestaria del Estado, lo llaman rentas externas, porque vienen de una acción externa, del exterior. Se exporta algo a Ecuador que Ecuador importa y eso normalmente paga arancel, ¿verdad? Entonces ya tenemos la idea básica de qué es un arancel. Ahora bien, ¿cuál es el caso en concreto del arancel ahora? Y debo empezar por señalar, Lucho, porque esto sí lo vi. Yo no es que quiero jactarme de muy estudioso, ni mucho menos, pero yo reviso, porque es una obligación de todos los abogados, yo reviso los registros oficiales diariamente. ¿Sí me explico? Antes, desde que yo fui estudiante y por muchos años, los revisaba manualmente. Tenía una suscripción al registro oficial que me llegaba el ejemplar. Era en papel periódico y tengo todavía archivados muchísimos de esos, según la época, en la oficina. Pero ya de unos años a esta parte, de un tiempo a esta parte, me llega por mail, me llega usando el internet y entonces el mismo día, a veces me llegaban antes los ejemplares acumulados, 5 o 6 de golpe, ahora me llegan el mismo día y entonces yo tengo la oportunidad de revisarlos y los clasifico con mi propio sistema, la oportunidad de revisar los registros oficiales, que sigue siendo el registro oficial, es el diario oficial del Estado, para que quede claro las leyes, las normas generales, las leyes locales o las ordenanzas, toda resolución del sector público, ¿verdad? Tienen que ser publicadas en el registro oficial. Si no son publicadas en el registro oficial, no existen, no tienen valor en la República, ¿verdad? Y entonces está efectivamente en el registro oficial del viernes último, del lunes, está la publicación sobre estos temas de los aranceles, pero no es en realidad una resolución ni un decreto ejecutivo. Efectivamente es una resolución de la SENAE, de la aduana, ¿verdad? Entonces, una resolución de la aduana establece ciertos requisitos básicos, cuál es el objeto del arancel, cuál es el objeto de esa tarifa arancelaria del 30%, cuál es el sujeto activo y cuál es el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, no, ya vamos a eso. Entonces, claro, vamos a esto. Entonces, no la leí en detalle ni la leí en completo. Tengo este dato básico y porque además tiene creo que 6, 8, 10 páginas de considerandos. Eso es una moda también de los últimos tiempos, porque es de los últimos tiempos,
de rellenar papeles y papeles y papeles con considerandos. Eso es para rellenar papeles. Lo mismo son en las sentencias. 10 páginas de considerando, 3 páginas de decisión de la sentencia. ¿Me explico? Es una perdedera de tiempo. Cierto que es cumplir con la obligación constitucional de la motivación, de poner las bases, los motivos, las bases legales, pero no tienen que rellenar de papelería inútil páginas de páginas en los considerandos, ¿no es verdad? Esta resolución tiene así un montón de páginas de considerandos y lo medular es que establece esta tarifa del arancel del 30% para las exportaciones de Colombia, que sean importaciones hacia Ecuador, que vengan desde Colombia. Entre eso, pues entra una serie de todos los productos y entra una serie de productos que son necesarios para Ecuador también, porque vienen plásticos, vienen materias primas, vienen también obviamente productos terminados, azúcares, y eso afecta al sector interno en Ecuador que usa esos productos. Primero, porque se encarecen y segundo, si es que no se produce una escasez, ¿verdad? ¿Cuánto se van a encarecer? Ya habría que ver que esto empiece a tener efectos en el mercado. Pero lo importante que es tener claro que esto es absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal, Lucha. Y voy a ser perfectamente específico. Hay el grupo, lo que se conoce como el Grupo Andino. El Grupo Andino hoy se llama porque fue cambiando un poco la nomenclatura para seguir la línea de lo que venía ocurriendo en Europa, que primero era la Comunidad Europea, ahora es la Unión Europea, fue con la nomenclatura dando el significado de cuál era el avance de un proceso de integración, porque son procesos de integración, ¿verdad? Y entonces, en ese avance, la nomenclatura lo iba indicando. Y el grupo andino pasó a ser del grupo andino, que eran los países, le digo, como están descritos en orden alfabético, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Hoy son estos países. En su momento era también Chile, pero Chile se separó muy al inicio cuando se adoptó una decisión que era la famosa decisión 24. Decisión son las leyes del Grupo Andino. La Comisión del Acuerdo de Cartagena emite todas sus regulaciones, se llaman decisiones, lo que equivaldría a una ley interna, ¿verdad? En su momento, Chile se retiró del Grupo Andino cuando se emitió la decisión 24, que era la del tratamiento al capital extranjero, básicamente el tratamiento al capital extranjero. Y entonces ahí entraban capital extranjero, préstamos, operaciones de todo ese tipo, ¿no? Y Chile no estuvo de acuerdo, se retiró. Ahí se limitaban mire, me acuerdo claramente, se limitaban las utilidades que se podían repatriar al exterior al 12%. Y entonces esa era una de las limitaciones fuertes de esa decisión 24. Bueno, lo cierto es que eso después se derogó, fue propuesta de Ecuador en mi época que se derogó esa decisión 24 para que facilite las inversiones que son necesarias, ¿verdad? Ahí hago un paréntesis, Lucho, porque esto es importante también que lo tengamos claro. Para desarrollarse un país necesita inversión. Punto. Ahora, esa inversión puede ser pública o privada, nacional o extranjera, pero necesita la inversión. Si no, ¿cómo se desarrolla? Pues esto es tan simple. No voy ahora a detenerme más en ese tema, pero sería bueno en algún momento poder hablar algo sobre el tema de la inversión y el tratamiento al capital extranjero, etc. Entonces, en el grupo andino, se formó el grupo andino, formaba Chile parte del grupo andino, se retiró por este motivo que acabo de explicar, y se fueron emitiendo y dictando una serie de regulaciones. Y desde los años 90, siglo pasado, ya se advirtió y estaba previsto además en el texto del Acuerdo de Cartagena, repito, hoy se llama Comunidad Andina de Naciones, y se la conoce como CAN generalmente, ¿no? La CAN,
La CAN, se habla de la CAN. ¿Qué es la CAN? La Comunidad Andina de Naciones. Estaba previsto desde el inicio una zona de libre comercio y un tratamiento arancelario preferente para los países socios, que llegaría, como llegó en su momento, a la exoneración total de aranceles entre los... Hubo una escala, un tiempo distinto, según el grado de desarrollo de los países. Bolivia y Ecuador tuvieron más tiempo para desgravar. Esto quería decir quitar los aranceles a los países socios, a los bienes y productos que venían de los países socios. Y entonces eso se aplicó. Y lo último de lo último, los últimos rezagos se acabaron en el 2005. Entonces, si hay una zona de libre comercio, y esto viene nada menos que de un tratado internacional que abarca a los países que acabo de nombrar, ¿no es cierto? Entonces, una resolución de la aduana, de la SENAE, no puede ir en contra ni cambiar un tratado internacional que es de plena vigencia. Eso es derecho convencional de la convención, del acuerdo que creó el Grupo Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones, entre lo que se preveía como una de las metas, ¿verdad? Claves, la exoneración de aranceles para los países socios y crear una zona geográfica que estaba dada por estos países de libre comercio. Vale decir que los productos elaborados en Ecuador van sin impuestos y entran sin aranceles, etcétera, ninguna clase de impuestos a Colombia, a Perú, a Bolivia. Y viceversa, los productos peruanos también. Pero esto es fundamental que quede claro por qué. Es un proceso de integración, Lucho, y parece intercambio comercial y de los productos. Puede haber ciertas sutilezas, ciertas necesidades, lo digo de una vez, que es el certificado de origen, que acredita que el producto es 100% elaborado en uno de los países del área andina, que para gozar del libre, porque no va a importar productos del extranjero y mandarlos al país vecino sin tarifa arancelaria. Exacto. Es para los productos y esto va enmarcado, claro, netamente nacionales. ¿Y por qué? Porque la propuesta va mucho más allá. La intención, y esa es la Unión Europea y ese es el desarrollo, es tan evolucionado el proceso de integración de la Unión Europea que tenía pues políticas comunes en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia de salud. Los habitantes de un lugar, de un país podían ir a otro, hacerse tratar y hacerse tratar como que si fuera un nacional, inclusive en la salud pública. Era una de las quejas de Inglaterra con ciertos inmigrantes que venían, que el libre tránsito había en los países que tenían estos acuerdos y que los tienen, el libre tránsito, que venían a hacerse tratar en Inglaterra con la medicina pública de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, esa era una de las quejas, me acuerdo, de Inglaterra. Pero bueno, nosotros no llegamos a tanto. Europa avanzó tanto que tiene una moneda común, el euro, ¿verdad? Es una moneda común que viene del acuerdo de Maastricht y nosotros no hemos llegado tan lejos, pero este es uno de los mecanismos más importantes de un proceso de integración. ¿Y cuál es el móvil? El móvil es que se desarrolle, que el mercado para los productores de nuestros países se amplíe. Vale decir, Ecuador tiene 18 millones de habitantes, pero los países del Grupo Andino, sumados todos, estamos hablando de un mercado fácil de 100 millones de habitantes. Entonces, es para propender al desarrollo económico de nuestros países. Uniendo, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y había ahí pues todo, muchos manejos, había a veces excepciones, había presiones internas en estos países y existía, mire usted, le voy a dar un par de tips históricos, Lucho. Claro, existía creado ya el Tribunal Andino de Justicia, que tiene sede en Quito. Pero estas cosas curiosas de la época que se formó, prevalecía siempre un poco por ahí el criterio burocrático. Y al Tribunal Andino de Justicia no podían acceder directamente los empresarios, directamente los productores, sino
a través del órgano oficial del Estado. Entonces tenía que pedirle al Ministerio del Ramo, que era pues el Ministerio de Comercio Exterior. Siempre hubo un conflicto interno entre Cancillería y Comercio Exterior a ver quién manejaba el grupo andino. Ahora lo está manejando nuevamente Cancillería, pero en mi época lo manejábamos en el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Y entonces, es esto, había que lo que se pretende y lo que se hacía era buscar a través de estos mecanismos fomentar y alentar el desarrollo económico de nuestros países. ¿Por qué? Repito, porque una cosa era un mercado, lo que sería hoy por hoy, de 18 millones de habitantes, y otra cosa es un mercado de ciento y pico de millones de habitantes. Sí, Lucho. Buen punto. Ya voy a ir. Es que el asunto es bastante más complejo. Claro. ¿Cómo no? Entonces, terminamos la parte del tribunal andino. Como había, para acudir al tribunal andino, le repito, había que pedirle al burócrata nacional, al burócrata del Estado, vale decir, al Ministerio de Industria y Comercio, que era en esa época el que manejaba este tema del grupo andino, que presente la demanda, que haga el seguimiento, etcétera. Y fue propuesta de Ecuador, de la delegación de Ecuador, que obviamente la presidía yo, que era el ministro, y fue básicamente diseñada por mí, propuesta mía. Entonces, presentamos la reforma de que puedan acudir al Tribunal Andino de Justicia, Tribunal Andino de Justicia. Repito que tiene sede en Quito porque además Quito es equidistante y como era entre los otros países del grupo andino, ¿no? Está en la mitad, por decirlo así, porque estamos en la línea ecuatorial. Y entonces, al tener la sede en Quito, todo era mucho más fácil para nosotros, pero ya el sector productivo ecuatoriano, los empresarios ecuatorianos, podían acudir directamente al grupo andino para presentar sus demandas, sus reclamaciones. Por ejemplo, en algún momento Venezuela ponía dificultades a las exportaciones de Ecuador hacia Venezuela de los electrodomésticos. Ecuador exportó mucho en electrodomésticos, era muy competitivo. Entonces ahí venían los reclamos ante el Tribunal Andino de Justicia, que resolvía y dictaba medidas compensatorias. Entonces, ese era un poco el tema del tribunal. Vamos a lo que usted anota ahora mismo así. No solo que esta resolución de la aduana no tiene la jerarquía, no tiene la jerarquía para estar por encima de una norma de carácter internacional, de un convenio internacional que lo ha firmado Ecuador como Estado, como el Estado de Ecuador. ¿Sí me explico? Y además lo que se dice en esa resolución de la aduana es que crea una tasa del 30% para los bienes y los artículos y los productos que vengan de Colombia. Pero ahí hay otro error de fondo, pues, Lucho, porque la tasa es el pago. Mire, hay las tasas y las contribuciones para tratar de ser didáctico, ¿verdad? Y que la gente y la audiencia lo tenga claro. Las, las contribuciones es el genérico, tasas e impuestos. Son las contribuciones, es el genérico, y eso se divide en tasas e impuestos. Los impuestos son los que sabemos, ¿no? Impuesto a la renta, impuesto del IVA, impuesto a la importación, porque tenemos un arancel para todos los productos que vienen de otros países, ¿verdad? Y toda la clase de impuestos que hay, impuestos a los espectáculos públicos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, el impuesto es un pago por un tributo, mientras que la tasa es un pago por un servicio. Y le ponen aquí un servicio, ¿sí se da cuenta? ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está la tasa? Pues parece. De repente aparece, claro, el 30 de enero, por ahí, de repente aparece, o la resolución es del 24 de enero, pero se publica creo que el 30 de enero o el 1 de febrero en el registro oficial. No, el 1 era domingo, el viernes anterior, en el registro oficial, y porque si no, no tiene valor, pero se lo publica y se lo denomina una tasa por servicio, que no existía y el servicio se lo daba. Y de pronto esa tasa, ese servicio, para solo los productos colombianos, vale 30%. Es absolutamente ilegal, es absurdo, es eso. Y ese es lo que existe ahora.
pero no se me confunda ni se entienda mal mi posición, que en este momento es todo el tiempo netamente jurídica e histórica, Lucho, ¿verdad? Ahora, que la lucha contra el narcotráfico hay que hacerla, hay que pedir y hay que manejar que Colombia colabore muy de cerca con Ecuador, porque los dos estamos muy, como países, estamos muy involucrados en eso. Totalmente de acuerdo, hay que hacer todos los esfuerzos y hay que pedir. Mire, con Colombia ha habido problemas históricamente. Acuérdese, pues, cuando persiguiendo a esos narcotraficantes, los bombardearon en, claro, y en algún momento también cuando fumigaban en la frontera, dañaban sembríos ecuatorianos. O sea, ese ha sido un problema. Ahora, claro, ahora el problema ya desbordó esos inconvenientes porque ya Ecuador sufre todas las consecuencias de ese narcotráfico. Y eso hay que luchar por eso. Pero lo que debe quedar claro, Lucho, es que la parte legal hay que tenerla como legal. Hay que entender que la ley y el derecho es general y está hecho para que podamos todos vivir de manera civilizada. ¿Qué es esto? Pues, ¿verdad? No hay hoy por hoy en Ecuador, y ya de antes, no es que solo es ahora, pero hoy por hoy en Ecuador no se sabe qué vale, qué no vale, qué ley rige, qué ley no rige. Y además vivimos una política en materia de la cosa pública, de los hechos consumados. No, ya se llevaron la plata, ya no hay nada que hacer, déjalo nomás. Ya se robaron por aquí, ya se robaron por allá. No puede ser un pipí. Los jueces hacen lo que les da la gana, Lucho. Y los de San Borondón, jueces y juezas, no se mueven. A uno dice por ahí, no es que le gusta que hagan esto, que le gusta que hagan así. No se puede, pues. Si hay un juez que no puede, que es susceptible de ceder a la más leve tentación, no puede ser juez, pues. Y el sistema de justicia en Ecuador está más podrido que nunca. Yo en lo que tengo historia y en lo que tengo experiencia, estamos viviendo la peor época. Hay los jueces a veces le dictan una ley, le invocan una ley y la transcriben, ¿verdad? Y la ley la transcriben bien, pero el hecho, la situación de hecho, las circunstancias, no tienen nada que ver con la ley que invocan los jueces. ¿Sí me explico? Entonces, y eso sin contar las sentencias con faltas de ortografía, ¿no? Si hay leyes también con faltas de ortografía. Entonces no podemos vivir un, un estado, claro, no puede ir en contra, claro, no puede ir en contra de un convenio internacional entre varios países, pues. No solo no es ni siquiera bilateral, es entre varios países que conforman la Comunidad Andina de Naciones para un proceso que va mucho más allá de la zona de libre comercio, porque va hacia el desarrollo de estos países colaborando entre sí, uniéndose, uniendo esfuerzos, ¿verdad? Y si se quiere compitiendo, ahí al final del día llega a darse también, que era mi posición, que se dé un beneficio para el consumidor, porque el consumidor y el usuario tiene que tener derecho para escoger el producto o el servicio que más se acomoda a sus intereses, a la calidad que espera, ¿verdad? Pues, pero no se puede manejar esos esquemas si no hay libertad, libertad de comercio, libertad de decisión, etcétera, ¿no? Entonces, eso francamente es un error tremendo, es un error craso de la aduana ecuatoriana dictar una resolución contra de una convención, de un pacto internacional, que Ecuador en su autonomía y en su soberanía de Estado, que es una personalidad jurídica de derecho público, el Estado ecuatoriano firma un convenio con los otros estados vecinos. Y eso no puede ser, le digo, modificado por una resolución de la Senado. Claro, no solo que existe, ya le he contado la historia brevemente, pero y además la sede es Quito. O sea que para nosotros es muy fácil los trámites ante el Tribunal Andino de Justicia, ¿no? Porque ya le digo, están en Quito. Y no sé dónde estén ahora, pero tenían la sede del tribunal a 2 cuadras del Ministerio de Industria y Comercio, de mi época. El juicio político es un juicio. El nombre lo está indicando, ¿verdad?
es un juicio, es un proceso político. No es ante un juez, por eso se llama juicio político, porque es un juicio en el que se tramita ante la autoridad política que es la Asamblea, ¿verdad? Antes se llamaba Congreso. No voy a entrar en los detalles de los órganos internos, el CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, y todos esos detalles, porque sería muy largo y muy complejo, ¿verdad? Pero no deja de ser, como el nombre lo indica, un juicio, es un proceso. Como proceso tiene sus reglas. Y obviamente, entre esas reglas, en el juicio político, eh, y como en un juicio común, sea de civil, de cualquier otra materia, pero un juicio común, entre esas reglas, si usted lo está diciendo ahora, hay la prueba original que tiene que anunciarse y está bien que tenga que anunciarse. Se anuncia en la demanda, en el reclamo, originalmente, porque la contraparte, cuando hay una contraparte, y a veces la contraparte puede ser el Estado, cuando está reclamando contra el Estado, ¿verdad? En esa independencia de funciones, mire lo importante, haciendo un paréntesis otra vez, siempre le hago yo los paréntesis, ¿no? Miren la importancia de la independencia de las funciones del Estado. Se puede demandar al Estado por la responsabilidad extracontractual, por daños, por mal servicio, por infinidad de razones. Pero si es el propio Estado, pues de hecho va a ganar. No, porque si se demanda al Estado, es a través de la persona ejecutiva, tienen que intervenir el Procurador General del Estado, que es el abogado del Estado, ¿verdad? Y es el juzgador es una tercera persona que es el juez, que es independiente de la función ejecutiva. Porque imagínense, si fuera subalterno, ¿cuál es la garantía de independencia para la decisión del juez? ¿No es cierto? Entonces, eso vino como paréntesis para que quede claro. La importancia de la separación de funciones, de la división de funciones o poderes, como antes se los denominaba. Entonces, ese proceso tiene unas reglas. Y al igual que todo otro proceso, dice, hay que anunciar las pruebas con la demanda, con el reclamo, con la presentación de la demanda propiamente dicha. Pero esas pruebas son las originales. Tanto puede haber otras pruebas, ¿verdad? Que por eso se llaman pruebas nuevas. Y puede haber en un proceso común y en el proceso del juicio político, ¿verdad? También puede haber pruebas nuevas. Y son dos circunstancias básicas las pruebas nuevas. Porque no se sabía que existían a la época en que se ha presentado la demanda, lo cual es obvio porque si se sabían ha debido anunciarlas, pues, ¿verdad? Porque no se sabían o no se podían ubicar o conocer dónde estaban. Claro, exacto. Y eso está previsto en el juicio político, en cualquier otro juicio común, y por eso se denomina prueba nueva. Y la prueba nueva, si cumple estos requisitos, es admisible. Ahora, yo no conozco la demanda, yo no voy a hacer, yo creo que tiene que tramitarse el juicio y tiene que decidirse justamente de acuerdo a las pruebas, a las evidencias y al derecho y a la ley. El sistema judicial está podrido, como lo acabo de decir, eso lo sabe, lo siente todo el país, ¿verdad? Y mientras más sencilla, más humilde la persona que tiene que intervenir en un juicio, lo siente más que cualquier otro, ¿verdad? Entonces, pero yo a Godoy, pues yo no lo estoy acusando, yo no he visto las pruebas, no conozco el proceso, allá veremos qué sale en todo este trámite, ¿verdad? Exacto, exacto, pero en este tema específico, usted me hace una pregunta, bueno, yo no sé si usted conocía que yo fui profesor de Derecho Procesal en la Católica, ¿no? Yo fui, claro, todo eso. Pero era justamente la materia procesal, entonces, procesal civil. Entonces, obviamente, pues ahí yo explicaba los juicios. Claro que explicaba de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, desde el año 16 está en vigencia el COGEP, que es el Código Orgánico de Procesos, que tiene algunas fallas, pero bueno, ese ya es otra historia. Entonces, la prueba nueva es admisible, Lucho. La prueba nueva está contemplada en los textos legales y particularmente en la ley orgánica de la función legislativa, porque el juicio político, como muchas otras leyes, arranca de la Constitución, ¿verdad? Pero ya el desarrollo, el tratamiento, el trámite del juicio político
está en la ley orgánica de la función legislativa. Exacto, y entonces ahí eso lo puede confirmar, lo puede verificar cualquier persona, ¿no? No sé si era por ahí por los artículos 70, 77, 78, que se trata del juicio político. Yo lo he revisado de cuando en cuando ha habido juicios políticos en trámite, cuando se hablaba de, varias veces revisé, alguna vez hicimos alguna entrevista también del juicio político a altos funcionarios, ¿no? Y ahí está dicho además también cuáles son los funcionarios que son sujetos de juicio político, porque no es cualquier funcionario público, son los más altos funcionarios y ahí están enumerados taxativamente, está en el texto. Esa es otra historia, claro, tendría que ver la causa, pero claro, para la próxima, porque no está contemplado ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así es, ¿no? Bueno, pues como siempre, Lucho, yo siempre muy grato para mí de poder transmitir estas opiniones, poder colaborar con la audiencia para aclarar a quienes ven estas entrevistas ciertos conceptos básicos, que no se manejen ideas equivocadas, erradas. Esto no es cuestión de moda, de novelería, a favor de uno, en contra de otro, ¿verdad? Sino de hacer las cosas como son. Los jueces, para empezar por los jueces, tienen que aplicar la ley, no tienen que aplicar su criterio. A nadie le importa lo que crea el juez. El juez tiene que aplicar lo que dice la ley, porque esa es la seguridad jurídica, esa es la seguridad que tenemos todos los habitantes de un país, de cualquier país, ¿verdad? Y esa seguridad y las reglas legales, que lo he dicho alguna vez, tal vez aquí mismo, que vienen pues, una de las más conocidas por elaborada es el Código de Hammurabi, ¿verdad? Que es Babilonia, Egipto, 1700 años antes de la llegada de Cristo. Mire la antigüedad. Y son, mientras más elaboradas, mientras más teoría, mientras más doctrina jurídica, ¿verdad? Más ciencia del derecho de por medio, son expresiones de la civilización, porque es las reglas que deben regir para todos. Es cuando se hace efectivo el derecho de igualdad, ¿verdad? La igualdad ante la ley. Nunca seremos iguales todos, ¿verdad? Porque hay hombres, mujeres, altos, chicos, bajos, gordos, flacos, etcétera, ¿verdad? Pero el derecho de igualdad es ante la ley. Y yo agrego, cosa que normalmente no dicen los autores, y no está dicho en la Constitución ecuatoriana ni en las reglas que hablan de la igualdad, tenemos la igualdad ante la ley. Y yo agrego en iguales circunstancias, ¿verdad? Porque hay diferencias. El menor, el mayor, la mujer embarazada, etcétera. Entonces, en iguales circunstancias. Pero repito, pero la garantía de civilización que tenemos es que se cumpla con la ley, que todos obedezcan la ley y que a quienes les toca aplicarla lo hagan con seriedad, con honestidad, con verdad, no con picardía ni sujetos de cualquier propina, cualquier regalo por ahí, ni cualquier presión política para torcer la verdad, ¿verdad? Si acaso, lo dijo un gran autor, si acaso se doblare la vara de la justicia, que sea por la misericordia y no por la dádiva. Ángel Osorio Gallardo, un gran autor español, ¿verdad? Gran autor, que una de sus obras se llama El alma de la toga. Si acaso se doblare la vara de la justicia, que sea por la misericordia, mas no por la dádiva. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.